Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Economía cierra el año en medio de nubarrones. La alta inflación y las altas tasas de interés, sumado a la desaceleración, afectaron a varios sectores claves de la producción nacional. Analizaremos todo el panorama con Germán Cristancho de la firma Corredores Asociados. Nueva medición de precios de la canasta familiar. La compañía de análisis Emporia empezó a realizar un seguimiento a los precios de los alimentos, productos de aseo y otros rubros claves en el gasto de los hogares colombianos. Nos acompaña Yoko Monroy, CEO de la empresa, para explicarnos qué buscan con este seguimiento. Las cuentas y expectativas del salario mínimo. Los empresarios esperan que las centrales obreras bajen la pretensión de un reajuste del 18%. Les contaremos cuáles son las cuentas que se manejan y cuándo es la reunión clave para saber si hay o no acuerdo. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del cierre que ya está teniendo la economía colombiana y lo que podría suceder con algunos sectores, con el ambiente macroeconómico en términos generales en estos últimos días y también lo que se podría esperar para el próximo año. Doctor Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches, muy bien y gracias por invitarme a este espacio. Doctor Cristancho, bueno, hoy una noticia muy importante donde aparentemente no hay noticia, y es que la Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo quietas las tasas de interés en el nivel de 5,25 a 5,50, y muchos dicen, no, pues qué chiste, las dejó igual a como venían desde hace ya algunos meses. ¿Por qué la gente o los analistas están diciendo que esta es una noticia sumamente relevante para todo el planeta? Además, porque envía unos mensajes de que eventualmente el 2024 será un año de un ciclo bajista para las tasas de interés en Estados Unidos. Pues Víctor, realmente lo que acaba de pasar hoy en el mundo es muy importante, si bien los inversionistas lo venían anticipando. Lo que hoy la Reserva Federal de Estados Unidos le dijo al mundo es que considera que muy probablemente ya las tasas de interés no van a subir más, lo cual es una buena noticia después de que las tasas de interés pasaron de hace muy poco tiempo de 0% a niveles del 5,5%, y eso ha presionado el costo de financiamiento de las empresas, de los gobiernos, ha presionado el nivel de las tasas de interés en el mundo de manera muy importante. Así que pareciera que eso que estaban anticipando los inversionistas de que las tasas de interés no iban a subir más es ratificado un poco por el pronunciamiento de la Fed hoy, y lo que sucedió adicionalmente es que para el año 2024 dejan ver que es posible que las tasas de interés bajen e incluso bajen un poco más de lo que habían previsto en la reunión de septiembre. Ellos publican proyecciones cada trimestre y en septiembre habían proyectado para finales del año 2024 una tasa que podría estar alrededor del 5 o 5,25%. En este momento se proyecta que la tasa podría estar al final del 2024 entre un 4,5 y 4,75%. Entonces, realmente creo que esto también es una noticia positiva para el mundo en la medida en que probablemente el nivel de tasas de interés para el año 2024 va a bajar. Y esto se está dando en un entorno en el que no necesariamente se está proyectando una caída estrepitosa de la economía, sino una desaceleración moderada, lo cual pareciera que viene acompañado de muy buenas noticias. Por eso mismo es que uno termina viendo que el dólar se debilita un poco en un escenario en el que no hay altas preocupaciones y en donde la presión va a bajar en tasas de interés. Ahora, muchos analistas han explicado aquí en Signo Pesos que cuando el Banco de la República, nuestro Banco Central, el de aquí de Colombia, toma decisiones, pues claro, analiza unas cosas que nos están pasando aquí, que el dólar, que la desaceleración económica de Colombia, que la inflación de Colombia sobre todo, pero muchos dicen el Banco de la República siempre tiene un ojo puesto en lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si es así, si la Reserva Federal empieza a bajar sus tasas de interés, ¿qué tipo de presiones le quita a nuestro Banco de la República esa posible decisión? Pues lo primero que yo diría es que
el saber que probablemente las tasas de interés en Estados Unidos no van a subir más, por lo menos hace que los diferenciales de tasa de interés que tiene Colombia frente a ese país no se sigan apretando. De hecho, están amplios y Colombia tiene hoy una tasa de interés amplia y eso es lo que ha permitido también la estabilidad del dólar, la estabilidad de la tasa de cambio, pero por lo menos sí le da cierta tranquilidad y cierto margen de acción al Banco de la República para pensar en el momento propicio de empezar a recortar las tasas de interés. Tenemos próximamente la reunión del Banco de la República y si usted empieza a sumar, aunque yo creo que no va a ser tan fácil pensar en un recorte de tasas de interés ahorita, sobre todo porque falta conocer cuál va a ser el incremento final del salario mínimo para el año 2024, sí se han ido configurando distintos elementos que podrían estar inclinando la balanza hacia o un recorte moderado en la tasa de interés en Colombia o por lo menos un mensaje en pro de que estamos muy cerca de iniciar ese recorte. La Reserva Federal dice que ya no va a subir más sus tasas y que en el año 2024 probablemente las va a bajar. Los datos de empleo en Colombia llevan 3 meses consecutivos mostrando destrucción de empleos y una tasa de desempleo desestacionalizada que ya llega a niveles de 9.9%. El gasto de los hogares se ha venido disminuyendo a tal punto que el flujo de ahorro de los hogares colombianos se ha vuelto a recuperar un poco a niveles parecidos a los que teníamos antes de la pandemia y eso también ha implicado un desapalancamiento de los hogares. En cuarta medida, ese desbalance externo que tenía Colombia por el exceso gasto que estábamos haciendo los hogares, sobre todo hacia finales del año 2022, y que se traducía en montos muy importantes de importaciones y de importaciones de bienes que de alguna manera pues se estaban consumiendo, pero que no necesariamente son bienes de capital, sino bienes de consumo, pues eso ha llevado a que el déficit externo de nuestro país, medido por el déficit en cuenta corriente, se cierre de niveles de casi 6% o más del PIB a 1.7% del PIB. Se lo pongo en una métrica distinta. El déficit de dólares de la economía colombiana trimestralmente era superior a los 6.000 o cercano a los 6.000 millones de dólares. En el último trimestre, el tercer trimestre, que es la última cifra que conocemos, el déficit de dólares de Colombia se redujo a más o menos 1.700 millones de dólares. Entonces, esta decisión de la FED se suma a estas otras cifras y podrían estar inclinando al Banco de la República probablemente a lanzar un tono un poco más pro recorte de tasas de interés de cara al año 2024. Por eso es importante lo que ocurrió hoy en la Reserva Federal. Otra de las proyecciones que quiero que usted me cuente y sobre lo que podría ocurrir el próximo año con la tasa de cambio, es decir, con el dólar, pero asociándolo a lo que dijo hoy la Reserva Federal en los Estados Unidos, es que recuerdo que en algún momento cuando el dólar pasó de 3.700, 3.800 en Colombia a 5.100 pesos, muchos decían, bueno, están pasando cosas dentro de Colombia, pero afuera está subiendo por los incrementos en las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahora con el dólar? Que la Reserva Federal, primero, no va a seguir subiendo sus tasas y de pronto las podría bajar. ¿Podríamos esperar un dólar cayendo en Colombia o por lo menos ya no acercándose a 4.500, 5.000 pesos en el 2024? Pues Víctor, yo le voy a contar algo y es que en Davivienda Corredores nosotros hacemos una encuesta a inversionistas institucionales, inversionistas que están en el sector financiero, que administran portafolios grandes y que su tarea en el día a día es estar pensando en los mercados financieros, en el dólar, en las tasas de interés y anticipar qué es lo mejor que se debe hacer con el dinero. A esa encuesta, una de las preguntas que les hicimos fue, ¿usted en dónde cree que se ubicará la tasa de cambio, el dólar frente a peso colombiano al final del año 2024? Y le quiero decir que el 60% de esos inversionistas considera que el dólar va a estar por debajo de 4.000 pesos. Y de hecho, por debajo de 3.800 pesos hay una proporción no menor que es cercana al 25% de los inversionistas. Esto para decirle que sí, el hecho de que la Reserva Federal esté dando una señal de que probablemente puede bajar las tasas de interés, de que probablemente el escenario macroeconómico, si bien es de desaceleración, no es de alta preocupación, y en donde las economías emergentes y sobre todo latinoamericanas siguen ofreciendo tasas de interés altas,
pues puede llevar a presiones adicionales a la baja en la negociación del dólar. Sin embargo, yo le diría que uno lo que sí debería hacerse es a la idea de que la variación del dólar hacia el año 2024 no va a ser tan fuerte como lo fue este año. De hecho, yo pensaría que si bien en el corto plazo es posible ver niveles cercanos a esos 3.800, 850 pesos, podría ser arrancando tal vez el año 2024, yo pensaría que en el año lo que vamos a ver es una tendencia alcista más cercana nuevamente a los 4.200 pesos aproximadamente. ¿Por qué? Realmente la diferencia en el año 2023 es que terminamos un año 2022 con un pesimismo y una incertidumbre muy alta, con una dinámica de gasto de los hogares en Colombia que estaba generando un déficit de dólares muy grande, pero durante el año 2023 lo que vimos es una corrección importante de ese pesimismo, de esa prima de riesgo país, decisiones que terminaron mostrando que de todos modos el país ha cumplido y se ha comprometido con esa disciplina fiscal y una moderación en ese déficit de dólares de la economía. Esos dos factores, principalmente dentro de varios otros, han permitido que la tasa de cambio descienda. Pero hacia el año 2024, sobre todo en el segundo semestre, yo creo que el descenso de las tasas de interés va a significar dos cosas. Primero, que los diferenciales de tasa de interés que ofrece Colombia frente a Estados Unidos se van a reducir significativamente. Y segundo, que en la medida en que las tasas de interés bajan y la inflación baja y el ahorro de los hogares se ha recuperado, las importaciones nuevamente van a volver a recuperarse y eso va a hacer que la demanda de dólares en la economía colombiana repunte. Entonces, Entiendo. el sesgo probablemente de corto plazo es a la baja, pero yo hacia el final del año 2024 pensaría que podemos estar nuevamente por encima de 4.000 pesos. Bueno, no lo puedo dejar ir sin hacerle una pregunta sobre el tema del momento, la negociación del salario mínimo. Digamos, no se conoce la postura oficial de los empresarios, del sector empresarial, pero dicen que ese salario no debe subir mucho más allá de la inflación, digamos un 10%. Eso es lo que uno creería que más o menos estarían pensando los empresarios. Y de otro lado, las centrales obreras sí ya tienen una postura, hicieron una propuesta, 18%. ¿El mercado hacia dónde se inclinaría y por qué? Pues les sigo compartiendo parte incluso de la encuesta que le hicimos también a estos inversionistas sobre el salario mínimo. Y el 65% de esos inversionistas considera que el incremento del salario mínimo va a estar entre un 11 y 12%. No el 18% que se está proponiendo desde las centrales obreras o niveles muy altos. Yo le diría que para esta negociación y para este entorno es importante tener en cuenta lo siguiente, Víctor. Primero, que para fijar el incremento del salario mínimo del año 2023, pues claramente se tuvo en cuenta la inflación de hogares pobres, que estaba por encima de la inflación total en Colombia. La inflación de hogares pobres estuvo por encima del 14% y por eso fue que terminó el salario mínimo subiendo casi un 16%. En este momento, la inflación total en Colombia está en 10.15%, pero la de hogares pobres está en 9.3%. Así que es una cifra que hay que tener presente para no generar un incremento desmedido del salario mínimo, pero sí un incremento que proteja la capacidad adquisitiva. Lo segundo que yo le diría es, al final los incrementos que se deben hacer en el salario mínimo son incrementos que los empresarios puedan aguantar, que puedan soportar y que la economía pueda soportar y que estén sustentados o en el crecimiento de la productividad, de los ingresos, para que efectivamente no se afecte el empleo. La coyuntura que estamos viendo, como se lo mencionaba hace un momento, es una coyuntura en la que sectores como comercio o industria están destruyendo en los últimos 12 meses entre el 3.5 y el 4.5% de sus empleos. El sector financiero está perdiendo o está destruyendo alrededor del 12% de sus empleos en los últimos 12 meses. La economía está creciendo a tasas realmente en los últimos trimestres, a tasas inferiores al 1%, incluso en el tercer trimestre decreció 0.3%. La situación no está fácil para los empresarios. Trasladar incrementos de precios o incrementos de costos al consumidor no está siendo nada fácil porque la demanda está caída, las ventas de vehículos, las ventas de vivienda, las ventas de electrodomésticos y de muchos otros productos no se están comportando bien. Los empresarios se siguen enfrentando a un escenario muy retador desde el punto de vista de generar ingresos, así que un incremento del salario que supere esas cifras del 11% podrían, por el contrario, agravar la situación que ya estamos empezando a ver en el mercado laboral en Colombia.
Pues doctor Cristancho, muchas gracias por esta explicación, por ayudarnos a entender desde Colombia cuáles son las implicaciones, por ejemplo, de las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Feliz noche, muchas gracias. Saludos a toda la gente de Davivienda Corredores. Víctor, gracias a ustedes y feliz noche. Algunas proyecciones para los siguientes meses. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el balance del sector minero en Colombia. Ya regresamos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Aunque el DANE es la entidad oficial que le hace el seguimiento y el análisis a los precios de la canasta familiar, otras empresas de encuestas y análisis de datos pues también realizan sus propias mediciones. Y ahora la compañía Emporia Consultores y Asociados anuncia un estudio muy similar. Doctor Yoko Monroy Pardo, CEO de Emporia Consultores y Asociados, muy buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Víctor, muy buena noche y a toda la teleaudiencia un saludo especial. ¿En qué se va a diferenciar su medición de lo que ya hace el DANE e inclusive lo que hacen otras firmas consultoras? Bueno, contarles un poco cuál es la metodología, creo que ahí es un punto importante para poder encontrar algunas diferencias. En Emporia Consultores y Asociados decidimos tomar 7 ciudades de diferentes departamentos, ciudades capitales. Esas ciudades son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio y Pasto. En cada una de estas ciudades no cogimos el grueso de la canasta familiar, los 75 productos de la canasta básica familiar, sino que escogimos 13 productos. Esos 13 productos los unificamos en marcas, en gramajes y enviamos encuestadores nuestros a cada una de esas ciudades a grandes superficies para que pudieran evaluar los valores y sobre eso tener un ponderado consolidado de mes. Todas las semanas estamos midiendo los valores de esos diferentes productos y al final del mes sacamos un consolidado para poder hacer un ranking de cuál es la ciudad más costosa y la ciudad más económica y en general en las 7 ciudades cómo se comportaron esos precios. ¿Y cuáles productos van a medir ustedes? ¿Van a medir muchos de los que ya también mide el DANE para definir esa canasta familiar sobre la cual calcula el dato de inflación? Sí, mira, específicamente los productos que medimos fueron arroz por 1000 gramos, azúcar por 1000 gramos, sal por 1000 gramos, frijol bola roja por 500 gramos, lenteja por 500 gramos, aceite vegetal 1000 mililitros, café 125 gramos, huevos AA panel de 30 unidades, queso campesino por 250 unidades, leche por 1100 mililitros, carne centro de pierna por 500 gramos, pechuga de pollo por 500 gramos, salchicha tradicional 9 unidades, tomate 1000 gramos, cebolla 1000 gramos, jabón en barra para el cuerpo una por unidad, jabón de loza por 235 gramos y detergente en polvo por 500 gramos. Como te decía, cada uno de estos productos tiene una marca específica y se busca en almacenes de cadena de presencia nacional en la mayoría de las ciudades. ¿Y por qué acotan ustedes la muestra frente a la medición que, por ejemplo, hace el DANE u otras consultoras? De pronto, con ese grupo más exacto, más controlado de artículos, ¿se puede llegar a una mejor medición? Básicamente, lo que intentamos, la canasta básica familiar integra 75 productos, pero esos 75 productos no se consumen, digamos, en todas las regiones del país. Colombia, en su diversidad, desde la parte norte hasta la parte sur, pasando por nuestros llanos orientales, la Orinoquía y el oriente del país y el occidente del país, pues digamos, la canasta básica, si bien es cierto, integra todos los productos, no en todos los lugares se consumen. Por eso lo que quisimos fue vincular una serie de productos que su consumo fuera masivo en todo el país, para de esa manera poder tener un muestreo que nos permitiera encontrar unos valores bajo esas características que fuera representativo en el país. Bueno, interesante. Doctor Monroy, tengo entendido que ya hicieron las primeras mediciones. ¿Qué resultados obtuvieron? Bueno, la primera medición, esta medición va a salir todos los meses, el consolidado de cada semana
se hace el ponderado y bajo esa característica encontramos lo siguiente. El ponderado, teniendo presente el ciclo 1 que se hizo evaluación de productos del 7 al 8 de noviembre, el ciclo 2 del 14 al 15, el ciclo 3 del 21 al 22 de noviembre y el ciclo 4 del 28 al 29 de noviembre, midiendo cada uno de estos productos, nos entregó lo siguiente. Cali fue la ciudad donde la suma de los precios y el ponderado de las 4 mediciones nos dio el precio más bajo, es decir, 131.213 pesos. Para el caso de la ciudad de Barranquilla, fue la ciudad más costosa, con unos indicadores de precios de 140.096,67 centavos. En ese orden tendríamos la escala de menor a mayor, la ciudad de Cali, luego la ciudad de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pasto, Villavicencio y Barranquilla, en ese orden de menor a mayor precio. Si le entiendo, si yo compro esos mismos productos en esas mismas cadenas de almacenes en Cali, ¿me salen más baratos que en Barranquilla? Así es. Básicamente no fue en un solo gran superficie, sino lo que hicimos es nuestros encuestadores tienen la tarea se les dan una serie de grandes superficies y, como le estoy diciendo, deben encontrar el mismo producto de la misma marca en el mismo gramaje para que la muestra sea homogénea. En este caso, en algunos lugares van y buscan en una gran superficie, no lo encuentran el producto porque está agotado o porque simplemente en esa semana no estaba disponible y entonces se van a otro almacén hasta completar cada una de la muestra básica como está desarrollada. Bajo esa lógica, es correcto la interpretación que usted ha hecho. En Cali, esta serie de productos durante el mes de noviembre fueron más baratos y en Barranquilla fueron más costosos. ¿Y se encuentra alguna razón, alguna explicación de por qué aquí es más barato que allí? Básicamente, cuando uno mira, hay algunos precios que van variando dependiendo algunos lugares específicos del país. Por ejemplo, un dato que nos llamó particularmente la atención. En la ciudad de Villavicencio, siendo una de las despensas más importantes de carne del país, el centro de pierna es mucho más costoso que en el resto del país. No sabemos, nosotros, el estudio no alcanza a evaluar ni tiene su pretensión evaluar las razones por las cuales los precios fluctúan. Simplemente el estudio lo que hace es encontrar las variaciones. En este caso particular, lo que fueron el peso de la carne centro de pierna y la pechuga por libra hicieron un desbalance importante en la demás cantidad de productos que se vendían en Villavicencio. Y si bien es cierto, en la ciudad de Barranquilla, que fue la ciudad más costosa, lo que superó o lo que el precio más alto fue el del aceite vegetal. No es una variación muy alta, lo que encontramos es que en promedio todos los precios generalmente están llegando al tope de la medición en la ciudad de Barranquilla. Es decir, que en promedio, si bien es cierto no hay un producto en particular en la ciudad de Barranquilla que genere un desbalance sobre el resto de los demás productos medidos, en la unidad promedio tienden a ser de los más costosos del país. Una última pregunta, ¿a quién le podría servir esta información? ¿Ustedes la van a hacer pública a través de qué canales? Mira, básicamente esta información va a salir comparativo mensual. La toma se hace semanal y nosotros vamos compilando. A través de la página de Emporia, www.emporiacdecasa.com, pueden consultar los datos. emporiacia.com, pueden consultar los datos mes a mes. Estos datos, adicionalmente, estamos construyendo y esperamos que en el mes de febrero empiece a funcionar una tabla dinámica donde los ciudadanos puedan entrar a través de nuestra página y consultar el histórico y comparar por ciudades, por producto, por precio, por fecha, cómo se están comportando los diferentes precios de la canasta de estos productos que son parte de la muestra de la canasta básica familiar. Pues muy interesante, porque cuando vemos los datos de inflación por ciudades que muestra el DANE, vemos variaciones, vemos dónde sube más la inflación o dónde sube menos la inflación, pero eso es totalmente diferente a decir cuál es la ciudad más cara o cuál es la ciudad más barata del país. Muchas gracias, doctor Monroy. Gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. A ustedes feliz noche y un gusto verlos acompañados.
Así será entonces esta nueva medición. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos cuál es la entidad estatal que justamente hoy está cumpliendo 100 años de existencia. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 18 billones de pesos y corresponde al aporte económico que realizó el sector de la minería este año a la nación. Es decir, las transferencias por regalías, impuestos y por otros rubros. Ese aporte es menor a los 20 billones de pesos del año pasado, pero sigue siendo 5 veces mayor al aporte promedio de los últimos años. Sobre este tema nos cuenta más detalles Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Este año el balance del sector minero, pero sobre todo el balance de las contribuciones del sector minero a todos los colombianos es significativo. En materia de impuesto de renta, aporte de regalías y las contribuciones de las cláusulas de precios altos que hoy están en los contratos, este sector le está aportando este año 20.5 billones de pesos. Históricamente esa cifra ha sido alrededor de 5 billones, es decir, este gobierno está recibiendo 15 billones de pesos adicionales a cualquier otro gobierno en la historia reciente del país. Nuestra invitación este año y el siguiente, que también va a ser un año de unos aportes excepcionales, la proyección es cercana a los 18 billones de pesos, es que esos recursos el Estado colombiano los invierta de manera adecuada y que esos recursos beneficien y mejoren la calidad de vida de todos los colombianos. Ese es el propósito de la industria minera, generar mejores condiciones a todos, y ahí están las contribuciones, como digo, contribuciones más altas que en cualquier otro momento en la historia reciente del país, y un gobierno que ha recibido mayores ingresos, mayores recursos de la industria minera que cualquier otro gobierno en la historia reciente. Hablemos ahora de las negociaciones del salario mínimo. El pedido de las centrales obreras, como lo comentábamos, es para aumentarlo en un 18% y esto ha generado un ambiente difícil en la mesa de concertación. Los empresarios piden que se revise esa petición. El presidente Petro también intervino con un mensaje. Veamos. Con la carta destapada de las centrales obreras de un incremento del 18%, las cuentas del salario mínimo quedarían así. Hoy está en 1.160.000 pesos más un auxilio de transporte de 140.000 pesos. En total es 1.300.000 pesos, lo que recibe un trabajador colombiano que devenga el mínimo. El 18% correspondería a un incremento de 234.000 pesos, lo que dejaría al nuevo salario mínimo en 1.534.000 pesos. Sin embargo, los empresarios aseguran que la petición de las centrales fue presentada sin ningún sustento técnico ni metodológico, que no está acorde con la situación del país y que lesionaría los costos laborales de las empresas. Obviamente con esas cifras que se salen de la realidad económica del país, que generarían es más desempleo, más informalidad, pues es muy difícil llegar a un acuerdo. Los empresarios piden que las centrales obreras reevalúen su propuesta para presentarla de ellos, mientras que las centrales piden que los empresarios hagan una contraoferta. En cualquier negociación, absolutamente en cualquier negociación, una parte propone una cosa y la otra dice si sí o si no y propone otra. De tal manera que hasta que ellos no propongan nada, nosotros no vamos a reevaluar nada. El presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de X a la posición de Fenalco y aseguró, si quieren vender en sus grandes superficies comerciales, entonces necesitan compradores con un buen sueldo. El ambiente para una concertación por ahora parece lejano. Este viernes las partes deberían llegar a un acuerdo del salario mínimo. De no hacerlo, la decisión se daría por decreto. Y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, participó hoy en un debate sobre el sector petrolero que se realizó en el Congreso de la República. Allí habló de los negocios que se avecinan para esta compañía, la más importante del país. Tengan la certeza absoluta que Ecopetrol, no solo por el hecho de estar listado en la Bolsa de Nueva York y por estar listado en la Bolsa de Valores de Colombia, sino también por la rigurosidad de sus procedimientos y las instancias de evaluación y decisión de las inversiones, jamás va a incurrir en un negocio que no estén cubiertos al 100% los riesgos asociados al mismo. Ese es un compromiso que siempre se ha hecho desde Ecopetrol. Las políticas, los códigos, los reglamentos, el estar listado, digamos, en las bolsas que he mencionado, lo somete a
unos procesos estrictos, rigurosísimos, a los cuales nosotros seremos implacables en su aplicación y su rigurosidad. Ecopetrol, que entre otras la próxima semana volverá a pagar dividendos a todos sus accionistas. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La Aeronáutica Civil de Colombia está cumpliendo hoy sus primeros 100 años de existencia y de operaciones. La entidad fue creada mediante decreto justamente el 13 de diciembre de 1923. Era entonces el presidente de la República, Pedro Nel Ospina. La Aeronáutica Civil adelantará desde ahora una intensa agenda académica y cultural para celebrar su centenario, donde hablará de los logros y también de los planes para los próximos años. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.